en Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Antes de entrar en el tema, me gustaría dar una pequeña introducción referente a lo que hemos estado aprendiendo. ¿Cuántos han aprendido de lo que el hermano Dani nos ha compartido? Ha impartido y ha compartido cosas muy profundas, cosas de revelación de su palabra, cosas que quizá muchos de nosotros no percibíamos y no entendíamos. Y cuando Dani hablaba del discípulo, pues el discípulo está ya en otro nivel. O sea, ya los dones en el discípulo, pues es como saber ahorita cantar. O sea, es como que, pues yo ya sé tocar el bajo. Ok, está bien. Esos son los dones en un discípulo. Y hablaba pues de que ese es el primer nivel, ¿no? El nivel de los dones del Espíritu, los cuales son necesarios para edificar la iglesia. Pero en este ambiente de ser un discípulo, o en este proceso de ser un discípulo, somos formados por medio de la palabra. Somos formados por medio de ¿qué? De la enseñanza, formados por medio de la profecía, formados por medio de lo que Dios ya ha instituido, por medio de las escrituras. Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, por favor, si me acompañas hasta ese pasaje, te lo repito. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos una base que es esencial y que es importante para nosotros como cristianos. Si ya están ahí, denme un segundito, por favor. Primera, dije segunda, ¿verdad? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien que estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de ¿quién? Humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tomando otra referencia como base, en 2 de Corintios, sabemos que el Espíritu Santo es el que muestra y revela lo más profundo del corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos que no tenemos una palabra profética más segura que esta, quiere decir que de antemano lo que Dios ya habló, lo va a hacer. Lo que Dios ya predijo, o lo que Dios ya anunció por medio de los profetas, por medio de los pastores, por medio de sus siervos, va a suceder. Y yo no hablo de tiempos proféticos como la venida de Jesús, no hablo de tiempos proféticos como quizá el tiempo del arrebatamiento, de la tribulación. Sabemos que eso va a acontecer, pero hablo más allá de lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿sí? Una de las principales razones por las cuales Cristo vino, y lo aprendimos con nuestro hermano Dani, es de que Jesús vino a establecer un grupo de discípulos, ¿sí? Una base y un fundamento que hicieran más discípulos. Es decir, ir y hacer discípulos. Yo ya soy discípulo, voy y hago más discípulos. El problema es llegar hasta ese nivel. Para mí realmente el ser discípulo quizá estaba a un alcance un poquito más bajo. Yo escuchaba discípulo y yo me imaginaba enseñándole a otra persona las bases del evangelio, ¿sí? El arrepentimiento, la regeneración, la salvación, el perdón de pecados, la expiación, todo ese tipo de principios que la mayoría conocemos. Pero va más allá de eso, porque un discípulo está empoderado, si lo recuerdan. Un discípulo está lleno de la unción del Espíritu Santo. Y decía Dani, ¿qué son ustedes? O sea, ¿en dónde estamos parados? Y yo le comentaba, es que en realidad lo que tú estás diciendo nos desnuda, realmente nos exhibe, nos expone, porque demuestra el nivel en el cual estamos nosotros posicionados. Ahora, cuando yo te decía que la palabra profética más segura es esta, y que en ella hay promesas hacia lo que Dios quiere que seamos y hagamos,
que cuando entendemos que hay principios que Dios dice que debemos seguir para llegar a ese nivel de discipulado, entonces quiere decir que hay una seguridad en lo que yo voy a hacer, porque lo voy a hacer conforme a la palabra. Como te mencionaba, Dios envía su palabra por medio de sus siervos y profetas. ¿Y para qué lo ha establecido? Para capacitarnos y para prepararnos en el desarrollo del discípulo y de un soldado de Cristo. ¿Cuántos quieren ser discípulos? ¿Realmente quieren llegar a ese nivel donde los dones sean como que pues lo más básico, donde podamos tener una capacidad espiritual más elevada? Entonces, conforme a lo que hemos estado viviendo en estos días, al menos yo les comparto esto. Cuando nosotros íbamos a irnos al campamento, fueron una serie de situaciones que nos probaban para ver qué es lo que deseamos y qué era lo que queríamos. Quizá muchos no saben, pero un día antes del campamento yo ya tenía 2 vehículos, aparte de uno que nuestros hermanos nos prestaron, que por cierto muchas gracias de nuevo. Contaba con 2 camionetas y estas camionetas durante el día del miércoles pues me las cancelaron. Cuando yo llego aquí, les digo a los chavos, ¿saben qué? Pues nos vamos a las 7:30, pero nada más había una camioneta. Y esa camioneta pues no era suficiente como para echar a 25 jóvenes. O sea, ni siquiera las maletas cabían. Para no ser la larga, creo que la mayoría de los jóvenes, y yo vi en la mayoría de los jóvenes una actitud de mucha confianza y seguridad de que Dios iba a proveer un medio y un recurso para irnos. No era el ambiente que yo me imaginé, de que los chavos iban a estar desesperados, iban a estar inquietos, quizá iban a estar molestos. No, realmente había en ellos una seguridad de que íbamos porque íbamos. O me los llevaba 3, llevaba un puño, me regresaba y llevaba otro puño, pero lo importante es que íbamos a llegar. Y así fue, llegamos a ese lugar, hermanos se movieron, Dios los usó para bendecirnos y fuimos a este evento. Y ya había una oposición, ya había un obstáculo para lo que Dios había preparado. Lo que sucede en esos 3 días se irá viendo durante el transcurso del tiempo. No, creo que llegamos conscientes de que no había una emoción, de que no teníamos que llegar y todos empoderados, y no, realmente estábamos conscientes de que iba a ser un proceso. ¿Por qué? Porque Dani ya había compartido en aquellos días y ya nos había ido dando más o menos la pauta de lo que implicaba ser un discípulo. Entonces, nosotros que pudimos disfrutar y experimentar tiempos en la presencia de Dios, nos hizo poner los pies en la tierra, y que cuando regresáramos iban a haber más obstáculos, iba a haber más oposición. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que sucede en 2 de Corintios, por favor, vete ahí. Esto es lo que comienza a suceder en estos días. Y con esto voy aterrizando un poco a lo que es la introducción, y quiero llevarte más o menos a la idea del pasaje para concluir con lo que Dios hoy quiere hablar. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Te mencionaba que es necesario estar firmes en la palabra de Dios. Pero en 2 de Corintios hay una de las razones por las cuales debemos estar prestos, atentos y confiados en la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice así. Pues no, ¿qué? Dice, no ignoramos sus maquinaciones. Pablo habla aquí de la importancia del perdón. Creo que una de las tareas más difíciles que nos cuesta hacer, y lo digo de manera personal. Pero dice una cosa bien importante, dice, para que Satanás no gane ventaja ¿en qué? En el rencor, en el resentimiento, y no nomás en eso. Satanás gana ventaja en cualquier oportunidad, ¿estamos de acuerdo? Satanás cualquier momento lo usa para querernos robar el gozo. Llegamos el día del campamento y había una atmósfera, había un ambiente un poco incómodo cuando llegamos. Y desde ese momento ya sabíamos que algo no era fuera de lo normal. Sabíamos que iba a pasar esto. Pasa el domingo, pasa el lunes, martes y el día de hoy, y el enemigo ha buscado una oportunidad para ganar ventaja. El enemigo ha buscado un punto donde pueda él decir: te voy a robar lo que Dios dijo que te iba a dar. Te voy a robar lo que Dios dijo que te iba a dar. Y se encarga de ¿qué? De infiltrarse
Pero dice la palabra, no ignoramos sus maquinaciones. Pablo, hablando a los corintios, dice: yo no ignoro lo que Satanás quiere hacer. ¿Por qué? Porque él anda buscando un momento, un instante, para poder infiltrarse y robarnos de lo que Dios quiere hacer. Este caso, de esto que yo te menciono, lo encontramos en el libro de Segunda de Reyes con el pueblo de Israel. Vete al libro de Segunda de Reyes, por favor, y te voy a explicar un poco de lo que sucede en esta historia. Primera de Reyes, por favor. Primera, vamos a estar usando las dos, primera y segunda. Pero quiero que te vayas primeramente a Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? Bueno, te voy a dar una breve reseña de lo que acontecía. En Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 4, dice así. ¿Ya están todos ahí? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó como con pan y agua. ¿Qué sucedía en ese momento? Lo acabamos de leer. Jezabel, ¿qué hacía? Estaba acabando con los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los portavoces de la palabra de Dios. Los profetas hablaban en nombre de Dios. ¿Estamos? Entonces, cuando no había profecía, ¿qué pasaba? ¿Qué dice la palabra? El pueblo se desenfrena, es correcto. Donde no hay profecía, donde no hay palabra, donde no hay visión, donde no hay dirección, el pueblo se desenfrena, dice su palabra. Y en este tiempo, Jezabel era la encargada de aniquilar y destruir a los profetas. Esa historia ya lo conocemos. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era la esposa de Acab. Acab era un rey de Israel. Es más, Acab era el 7º rey de Israel. Era uno de los reyes más poderosos que Israel pudo haber tenido. Acab era un rey poderoso. Pero ¿qué pasaba con Acab? Acab hacía lo malo delante de los ojos de Dios, porque había una mujer que influía en él con un objetivo: destruir el llamado y el propósito que Dios tenía para Israel. ¿Sí estamos? Cuando pasa esto, cuando Jezabel comienza a influenciar en Israel, en Acab su esposo, ellos promovían la idolatría hacia Baal. Baal era el dios de los paganos. Baal era uno de los dioses que Dios siempre aborreció y que Dios siempre decía al pueblo que los destruyera. Jezabel inducía a Acab, el rey, a adorar a Baal, asesinaba a los profetas de Dios y corrompía en el pueblo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? ¿O qué me enseña esto en esta tarde? Que Satanás, de la manera más astuta y sabia, empezaba a infiltrarse y empezaba a corromper a los hijos de Dios. Pero no solamente eso, sino que la profecía, la palabra de Dios iba escaseándose, porque los profetas eran asesinados por esta mujer. ¿Y qué produce Jezabel? ¿Qué produce Jezabel? Te voy a decir qué es lo que hace Jezabel. Jezabel es destructora de los profetas, como lo acabamos de leer. Ella produce seducción. Jezabel produce impotencia espiritual, produce depresión, intimidación, engaño, temor. En ella se mueve el espíritu de hechicería y de fornicación. Primera de Reyes 19, perdón. Dice así, en el versículo 1: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho Elías? ¿Alguien sabe qué había hecho Elías? Bueno, Elías había destruido a los 450 profetas de Baal y después había orado para que descendiera lluvia. ¿Sale? Entonces dice así, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Ahora, estos profetas que Elías había matado, escucha bien, profetas. ¿Sabes de dónde venían estos profetas? Los profetas de Baal, ¿sabes de dónde venían? Del mismo pueblo de Israel.
Los profetas de Baal eran profetas que servían a Dios. Los profetas de Baal eran profetas que fueron corrompidos, fueron seducidos, fueron intimidados por Jezabel, y los orilló y los convenció de adorar a dioses ajenos, a dioses paganos. ¿Y qué pasa? Que envía a Jezabel a Elías un mensajero diciéndole: así me hagas los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro que hizo, se levantó y se fue. ¿Para qué? Para salvar su vida. ¿Qué produjo Jezabel en Elías? Miedo, temor, lo intimidó. ¿Qué sucede? Te voy a explicar. En estos días y durante el campamento, varias personas tuvieron la oportunidad de hacer ciertas cosas que Dios les decía que hicieran y que no lo hacían por temor. Que Dios les decía: ora por esta persona, háblale a esta persona, dile esto a esta persona, y no lo hacían por temor. ¿Por qué crees? ¿Te acuerdas cuando yo te hablaba de las cosas que se oponían a nuestra oración? Y que una de ellas era que había un ambiente espiritual que se oponía a lo que nosotros hacíamos. ¿Sí? Bueno, en este caso sucede lo mismo. El enemigo viene ¿a qué? A quererte engañar, a que no hagas lo que Dios te llamó que hicieras. Y cuando yo hablo de eso, ya no me refiero tanto a la obediencia, porque todos saben que tenemos que obedecer. Ya no me refiero quizá al practicar la palabra, a vivir la palabra. Me voy más allá, a lo que Dios te ha dicho que iba a hacer en tu vida. A Dios a cada uno le da un llamado, quizá unos de manera más específica, quizá otros de manera más generalizada, pero a algunos Dios les ha dicho: tú vas a orar por los enfermos y cuando ores por ellos van a sanar. Tú vas a hacer esto y cuando ores por ellos los demonios huirán. Tú hablarás a través de mí, yo hablaré a través de ti y profetizarás. Y cuando tú quieres hacer eso, ¿qué crees que empieza a haber? Temor y miedo, porque no crees que eres digno, crees que no eres apto para que Dios te use de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos llegar al nivel de ser un discípulo si aún tenemos miedo de la palabra profética más segura, que es esta? Es decir, yo puedo hablar a través de Dios. Dios puede hablar a través de mí, y dar una palabra, y esa palabra impacte, ministre la vida, restaure la vida de una persona. Yo puedo orar por una persona y esta persona sea sanada. Me decía mi hermana hoy en la tarde, me dijo: mira, Moy, a mí se me acercó una persona y me dijo que esta persona le dijo: mira, yo no te conozco, yo no sé quién eres, pero Dios ha dado sobre ti la capacidad de que cuando tú eres por un enfermo, te sane. Y el día de ayer llegó una persona que tiene cáncer en su sangre, y esta persona recibe quimioterapias. Y en eso mi hermana estaba atendiendo a la gente y le dijo: mire, espéreme, dice, deme 5 minutos por favor, déjeme atender. Y empezó a atender rápido a las personas. Y cuando y dijo: ¿me permite orar por usted, por esa enfermedad? Cuando iba a empezar a orar por ella, de repente entra otra persona, otro cliente, y le dice: oiga, ¿me espera tantito? Le dije: quiero orar por esta persona. ¿Ah, sí? Y que empieza a orar. Y dijo mi hermana que cuando, no digan que les dije, pero lo estaba contando y yo realmente quiero testificar esto. Y dice que cuando empezó a orar por esta persona, empezó a sentir que algo fluía de ella hacia esta persona. Y la señora, como se va a ir de viaje, le dijo: pues gracias por la oración, y dice, te veo la próxima vez que regrese. Y le dijo mi hermana: sí, dice, pero sana. Y ya, se fue. En ese día o un día antes, mi mamá tenía un dolor de cabeza intenso. Y mi hermana volvió a recordar esa palabra que Dios le había dado. Llegó con mi mamá, le pone las manos, ¿y qué creen que pasa? Sanó. Ok, eso lo puede hacer ella, porque Dios le dijo que lo podía hacer. A otros y a cada uno Dios le dijo que va a hacer otras cosas, no sé qué cosas, pero a cada uno Dios les dijo que lo iba a usar de cierta manera. Pero ¿sabes qué ha hecho Satanás? Por medio de este espíritu, intimidarte, atemorizarte, avergonzarte y decirte que tú no la armas, que tú no eres capaz y que ni siquiera eres digno de poder hacerlo. Así. Y yo por eso decía ahorita que los jóvenes, pues que mejor ni se emocionen, porque lo que se va a manifestar va a ser el verdadero poder de Dios para aquellos que lo creen,
Para aquellos que no se dejan intimidar, porque ahorita puede haber mucha unción, pero el momento, yo lo hablaba con mi esposa, va a haber un momento difícil donde tenemos que mantener lo que Dios nos ha dado para que el enemigo no venga y se infiltre. Y lo está haciendo, créemelo. El enemigo comienza a trabajar y comienza a operar. ¿Y qué produjo en Elías? Produjo un temor, le dio miedo, dijo: no, me tengo que salvar mi vida. Y eso es lo que está comenzando a hacer este espíritu de Jezabel. ¿Por qué? Porque Jezabel es la encargada de destruir los profetas, es la encargada de destruir la profecía, la palabra de Dios viva en cada uno de nosotros. Y te voy a mencionar un personaje que no actuó como Elías, un personaje que no actuó con temor ni miedo ante la presencia de esta mujer, y lo vas a encontrar precisamente ahora sí en Segunda de Reyes capítulo 9, si eres tan amable. Segunda de Reyes capítulo 9. Antes de continuar, quisiera preguntarte algo. ¿Alguien de ustedes tiene un llamado? ¿Qué es un llamado, Moy? ¿Alguien entiende la palabra llamado? ¿Un ministerio, una función? Es que yo no hago nada. Es que ese es el punto. Decía Dani algo muy importante. Una cosa es, no sé si estoy mal en las palabras, pero la función espiritual y la función ministerial, y la otra la actividad espiritual. Cuando hablaba de la función ministerial, él decía que podemos tener función ministerial pero no actividad espiritual. Y también decía que podemos tener actividad espiritual sin tener una función ministerial. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de nosotros no podemos fungir en un ministerio quizá dentro de la iglesia, pero somos personas activas espiritualmente, que no necesitan el ministerio para poder hacer lo que Dios les ha llamado que pueden hacer. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que yo voy en esta noche. Yo voy al punto de que tú tienes que ver lo que Dios ya dijo que va a hacer en ti. Por eso te leí en Segunda de Pedro que hay una palabra profética más segura, en la cual es necesario que estés atento. ¿Por qué? Porque de ahí tú vas a saber lo que Dios quiere que tú hagas. Y todo lo que hacemos, acuérdate, todo lo que todos hacemos, lo tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios. No conforme a lo que yo pienso, no conforme a lo que yo siento, es a lo que Dios dice que debo de hacer. Entonces, en este caso, Dios decide levantar a un hombre. Y esta historia la he estado leyendo durante estos últimos días y me ha gustado, porque yo puedo decir que este hombre es uno de los hombres más sangrientos y asesinos que tú puedas leer en la historia de la Biblia. Este hombre no tenía piedad de nadie. Se llama Jehú. Jehú es una palabra que fue reducida, que significa Dios es. Jehú significa Dios es, pero es reducida porque viene del prefijo, si es la palabra correcta, o del derivado de la palabra Yahweh. Yahweh significa Jehová, pero como Yahweh es una palabra que no pueden pronunciar los israelitas, la contraen. ¿Sí estamos? O sea, yo puedo decir Moy, pero Moisés no lo puedo pronunciar. Jehú tiene ese derivado y significa Dios es. Y como para los israelitas mencionar Jehová o Yahweh es sumamente sagrado, pues no podían mencionarlo. ¿Sí? Entonces, en Segunda de Reyes, en el capítulo 9, versículo 1, te voy a hablar de este personaje. Dice: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, verás allí ¿a quién? A Jehú. Otros lo pronuncian Jehú. ¿Hijo de quién? De Josafat, hijo de Nimsi. Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre ¿dónde? Sobre su cabeza, y di: así
dijo Jehová: yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galat. ¿Y qué crees que hizo? Tal cual como Dios le pidió. Y si te vas en el versículo 5, un poquito más abajo, en la parte central de ese versículo, dice así: Jehú dijo, ¿estás ahí? Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en su casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo una vez más, escucha bien, le confirmó el llamado. Ya se lo había dicho. Versículos arriba lo acabas de leer, pero más adelante le vuelve a decir lo mismo: yo te he ungido por rey. ¿De dónde? Sobre Israel. ¿Pueblo de quién? De Jehová. Escucha bien, él ya tenía el llamado. Dios lo llama una vez. Dios le vuelve a reafirmar por segunda ocasión que lo había ungido como rey de Israel. ¿Sale? Pero ese es el llamado. Pero le da el objetivo. Y el objetivo comienza ahí precisamente en el 7. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos. ¿Quiénes? ¿Cuáles profetas? Los que habían destruido, los que habían matado. Y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab. ¿Quién era Acab? Era el rey actual de Israel. Y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías. Y en el 10 dice así: y a Jezabel, ¿qué? La comerán los perros que en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta, ¿y qué hizo? Se echó a huir. Vete a Primera de Reyes, capítulo 21, rápidamente, tomando como referencia este versículo que acabamos de leer al último. Dame un segundo. Primera de Reyes 21, versículo 23. Te voy a leer lo que acabamos de leer hace ratito en Segunda de Reyes 9:10. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Escucha bien, cuando dice echó a huir, no es de que estaba huyendo de, es decir, salió disparado ¿a qué? Al llamado que Dios le había dado. Yo te usaré y haré de ti esto. Pum, me voy, hago lo que Dios me dijo. Pero escucha bien, ¿cuál era la misión? Esa era la misión: destruir la casa de Acab. ¿Sale? Y había una profecía hablada. ¿Y cuál profecía crees que era? La de Jezabel. Dice que se la comerían ¿quiénes? Los perros, y que ni siquiera le iban a poder sepultar. Pero si lees en 1 Reyes 21, en el versículo 23, dice así: de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán ¿a quién? A Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuera muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuera muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo. ¿Ante quién? Ante los ojos de Jehová. Porque Jezabel, su mujer, ¿qué hacía? Él fue en gran manera abominable, dice el versículo 26, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Hacía lo malo delante de los ojos. ¿Por causa de quién? De la mujer que él tenía. Porque hacía lo malo delante de Dios por causa de ella. Y si te das cuenta, ya había una palabra profética que Dios se había anunciado. Escucha bien esto, Si te vas, vamos a aventarnos varios versículos. ¿Qué dijo Dios que iba a hacer con Jezabel? La iba a destruir, en pocas palabras, ¿no? Escucha bien, la iba a destruir. Lo leímos en Primera de Reyes. ¿Tú crees, escucha bien, tú crees que Jehú no estaba consciente de lo que Dios le estaba diciendo? Dios viene a Jehú y le dice: tú vas a destruirla. Vas a destruir la casa de Acab, tu señor, le dice. ¿Por qué tu señor? Porque era el rey de ese tiempo. Porque ha hecho lo malo delante de mis ojos. Tú lo vas a destruir. Dice: y vas a destruir a Jezabel. Pregunto yo, ¿crees que Jehú tenía alguna duda de lo que Dios le acababa de decir? ¿Tú crees que Jehú tenía duda de lo que Dios le había llamado a hacer? ¿Por qué crees?
Porque Dios ya se lo había confirmado, tanto en su llamado como en la orden que Dios le había dado. Dios ya le había confirmado lo que iba a hacer. Y así es como Dios ha confirmado a cada uno de nosotros lo que va a hacer. El problema, me regreso a 2 de Pedro, que no confiamos en la palabra profética. ¿Qué es la palabra profética? Lo que sabemos que ha de venir y ha de acontecer. Entonces nosotros no somos la clase de personas que profetizan la palabra. No hablamos la palabra, no la declaramos, y como no la declaramos, no suceden las cosas. Entonces Jehú recibe esta orden y lo entiende y va y hace. Caso contrario, que muchas veces nosotros actuamos como Elías. Dios nos hace un llamado y muchas veces tenemos el miedo y el temor de que ¿será Dios el que me dijo? ¿Acaso Dios quiere usarme de esta manera? ¿Acaso Dios quiere que yo haga esto? Y decía mi hermana, es que por un momento me quedé así, dije, no, pues ¿cómo? No, dijo sí. Y le dijo al cliente, espéreme tantito, déme un segundo. Y empezó a orar. Y me decía, y yo escuchaba una voz así a un lado de mí que decía, así sea, amén, ya está hecho. Y lo escuchaba ella. Y dices, wow, qué increíble. Es que cuando no tenemos a la voz de Dios, perdemos todas esas oportunidades de que Dios se glorifique. Y voy aterrizando. Y te decía que Jehú entendía lo que Dios ya le había dicho y no se intimidaba. ¿Por qué no se intimidaba? Salmo 110, versículo 1, por favor. Salmo 110, versículo 1, es una palabra profética dada a Jesús. Salmo 110, versículo 1, rápidamente. Ya estamos concluyendo. ¿Qué dice Salmo 110, versículo 1? Me voy a esperar a que lleguen todos. Salmo 110, versículo 1. ¿Qué dice? Ok, una persona que me lo lea fuerte. No, bueno, otras eran 20 leyéndolo. Una persona, a ver, Rogelio. Ok, así como estás, vete a Mateo versículo 44, 22, 44. Escucha bien, le digo, siéntate. Y dice, ¿hasta que qué? Hasta que ponga a tus enemigos, ¿por dónde? Ok, eso se llama un llamado. Dios habla y haces conforme a qué? Conforme a lo que Dios dice. Dios dice, siéntate y voy a hacer esto. Dios dice, levántate y voy a hacer lo otro. ¿Sí? Pero ¿qué dice en Mateo 22, 44, Rogelio? Ok, Hechos 2, 35, por favor. Lo bueno que sí te sabes dónde están los libros, brother. Hechos 2, 35. Ok, Hebreos 10, 13. Hebreos 10. Ok, vete a Lucas 10, 19. Esa es tu penúltima reto. Lucas 10, 19. Este versículo me encanta y eso es para el que lo quiera creer. ¿Qué dice, Rogelio? Ok, he aquí, os doy potestad de hollar ¿qué? Serpientes y escorpiones. ¿Qué más? Y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Se acuerdan que Pablo hablaba de no ignorar las maquinaciones? ¿Sabes por qué él no las ignoraba? ¿Por qué crees que no las ignoraba? Porque él sabía que Satanás podía actuar y destruir un llamado, destruir un propósito. Él sabe que puede hacer eso. Pero él también entendía una cosa claramente, que Jesús les dijo a sus discípulos: he aquí que yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Pero más adelantito dice, antes, y sobre toda fuerza del enemigo. Tenemos la autoridad, ¿para qué? Para hollar serpientes y escorpiones. Tenemos la autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y algo que está bien clarísimo: y nada te dañará. Ahora, esta autoridad que Dios deposita sobre cada uno de nosotros está condicionada hasta cierto punto.
¿Por qué está condicionada? Porque Dios demanda de nosotros entrega para que mientras nosotros nos entregamos, Él nos llene de esa unción y por medio de la unción que Dios deposita en nosotros podamos operar. Porque de lo contrario seríamos como aquellos hombres, hijos de sacerdotes, que querían hacer un sacrificio y que Dios los mató y los destruyó. O seríamos como aquellos hombres que oraban por los demonios y los demonios acabaron ahuyentándolos a ellos. Porque hacían todo fuera de un orden. Y necesitamos entender que la palabra profética lleva un orden. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, nos lleva a hacer las cosas como Dios dice. Pero ¿sabes cuándo escuchamos la palabra de Dios? Vete a Juan. Esa es la última que te decía. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Confiad. Ok, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? Su palabra. ¿Para que qué? Para que tengas paz. Es decir, como yo sé que Dios ya me llamó a hacer las cosas, ¿me debo perturbar por lo que Dios quiere hacer a través de mí? ¿Me debo preocupar por lo que Dios quiere hacer a través de mí? ¿Debería cuestionar si soy apto o no soy apto para que Dios me use? Porque a veces Dios nos usa quizá cuando nosotros menos pensamos que nos puede usar. Pero dice, vuelvo a leerlo, se me fue el rollo ahí. Ok, ¿se acuerdan algo que dijo el hermano Ricardo Rodríguez, que era muy esencial para que hubiese revelación de la palabra de Dios? Ok, donde no hay paz, no hay revelación. Escucha bien, donde no hay paz, no hay revelación, no hay presencia de Dios. Y él decía, pregúntate que si tú vives una vida donde no tienes paz, posiblemente es que la presencia de Dios no está ahí. Porque donde hay paz, hay revelación. Donde recibes la revelación, comienzas a ser guiado por esa palabra revelada y comienzas a actuar conforme a la palabra revelada. ¿Por qué? Porque lo revelado viene a aquellos que están conectados en el Espíritu con Dios. Porque lo leía Dani, es una cita de las que comúnmente él lee y le encantan, que son que cosa que no que ojo no vio y no ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para ¿quiénes? ¿Para quiénes? Para sus creen, para el san. A ver, por favor ayúdenme. Efesios ¿qué? Vamos, Efesios ¿qué? Efesios o Colosenses. 1 Corintios 2:9, nada que ver. Dice así: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? 1 Corintios 2:9. Para los que le aman. Ni para los que creen, ni para los que le oyen, no, para los que le aman. ¿Y cuál es la evidencia de que lo amamos? Que guardamos su palabra. ¿Y qué necesitamos para que podamos hacer conforme a lo que Dios dice? Su palabra. ¿Sí estamos? Ok, gracias Rogelio, ya te puedes sentar. Entonces, cuando entendemos esto, que la palabra de Dios es revelada, donde hay paz, y donde hay paz está su espíritu, y donde está su espíritu es revelado el corazón de Dios, y conocemos conforme al corazón de Dios, hacemos su voluntad, y vamos siendo formados y desarrollados al carácter y a la imagen de un discípulo. Entonces te das cuenta que Jehú entendía esto, entendía la palabra profética recibida, y él recibía una unción. Escucha bien, recibía una unción, pero escucha bien, no una doble porción. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Te acuerdas el pasaje que estábamos leyendo cuando Dios lo llamó? Segunda de Crónicas de Reyes, en el capítulo 9. Dice que vino palabra de Jehová diciendo: sobre ti, te he ungido como rey. Y pasa más 2 versículos, ¿y qué crees que le vuelve a decir? Lo mismo, el Señor te ha ungido como rey. Le da una doble porción de la unción. ¿Para qué? Para que Él se levantara, para que fuera revestido y fuera y hiciera y derribara a los enemigos de Dios. ¿Y qué es lo que hace Jehú? Te lo digo así de manera rápida.
Primero, ¿qué comenzó a derribar Jehú? Su impotencia espiritual. ¿Te acuerdas que te mencionaba que Jezabel producía una impotencia? La impotencia espiritual. Ya estaban Elías, ya estaban otros hombres que le tenían miedo a esta mujer. Y él dijo, no, conmigo no. Y pum, derriba eso. ¿Por qué? Porque empezó a creer en el llamado. ¿Derribó a quién? A Joram. Joram significa exaltado. Si tú lees la historia de Segunda de Reyes, capítulo 9, y en el capítulo 10 vas a escuchar al personaje de Joram. Joram significa exaltado. Es lo que nos lleva por encima de Dios en nuestras vidas. Es lo que nos eleva por encima de Dios en nuestras vidas. Es lo que nos estorba. También derribó a Ocosías. Ocosías significa el que toma posesión. El que toma posesión. Derribó a Jezabel, que significa sin autoridad. Y cuando te digo sin autoridad, estamos hablando de una autoridad falsa, que muchas veces el enemigo quiere meternos en nuestra mente y decir, es que tú no puedes hacer esto. Es una autoridad falsa, porque la autoridad de Dios dice lo contrario. Lo acabamos de leer en los versículos que yo les mencionaba, en Lucas 10:19. Lo habíamos leído también en Juan 16:33. Y si te vas al capítulo 10 de Segunda de Reyes, donde vamos a concluir en esta noche, Segunda de Reyes, capítulo 10. ¿Ya estás ahí? Ok, déjame, te llevo directamente al versículo que quiero que leamos para cerrar. En el versículo 10, Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 10, dice así: sabed ahora que la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, ¿te acuerdas cuál palabra era? Que él los iba a destruir. ¿Se acuerdan que lo leímos? Ok. Nada caerá en tierra. Ay, ay, ay. Acuérdenme un poquito en esto. Dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve el qué, que no vuelve vacía. Escucha bien, que no vuelve vacía, es decir, que siempre va a producir algo, un impacto. En pocas palabras, siempre se va a cumplir. Di conmigo, siempre se cumple. Siempre se cumple. Quiere decir que lo que Dios dijo que va a hacer en ti se cumple. Eso quiere decir. Lo que Dios habló, lo va a hacer. Y si lees cuidadosamente, dice: nada caerá en tierra. Y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de ¿quién? De Acab. ¿Estaba haciendo lo que Dios le llamó? Sí, lo estaba haciendo. Y dice: a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ¿cuánto? No quedó ninguno. ¿Te acuerdas de Saúl? Destruyó a Amalek. ¿Y a quién destruyó? Pues nada más a los que le convenían, porque dejó vivo a Amalek y dejó el motín más preciado, que él consideraba lo más preciado del motín de Amalek. Pero este hombre no. Dice que no quedó ninguno. Y para no hacerte largo la historia, mata a Ocosías. Y después, más adelante, se cumple lo que decía acerca de Jezabel. Este hombre Jehú, me gustaría que lo puedas leer en tu casa, el capítulo 9 y el capítulo 10. Este hombre crea una estrategia en la cual se infiltra en la casa de Acab. Y de repente dice: oigan, a todos los profetas, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a adorar a Baal. Escucha bien, Jehú dijo: vamos a adorar a Baal. Vénganse todos los profetas de una vez. Vengan, reunamos aquí y adoramos al Señor Baal, ¿no? Y de repente, pues todos los profetas, obviamente, que en algún momento fueron persuadidos por Jezabel y se corrompieron, han de haber pensado como que, pues esto está en el espíritu. Estamos en el espíritu, no estamos iguales. De repente, Jehú ya tenía hombres que habían sitiado el lugar. Y cuando comienzan a adorar a Baal, ¿qué crees que hicieron?
Los mataron a todos, los despedazaron. Dices, ay, no manches, qué crueldad. No, se oye bien terrible eso. No, es que eso no es lo terrible. Lo terrible era que estos eran hijos de Dios en un tiempo y se convirtieron en enemigos de Jehová. Eso era lo terrible, de que eran hombres que amaban a Dios y que se volvieron en contra de su Dios, porque fueron persuadidos, porque fueron intimidados. Y muchos de nosotros somos intimidados por el enemigo. ¿Y qué crees que hacemos? Lo contrario a lo que Dios dice que hiciéramos. Y esto va directamente y exclusivamente a los del campamento, que el enemigo les va a empezar a levantar oposición, guerra, lucha, y les va a hacer tener miedo de lo que han recibido. Y a muchos de ustedes que Dios los ha llamado, ya los tiene quietos Satanás. A muchos que tenían que estar sirviendo y el enemigo los tiene atemorizados. Y dice, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y ellos le dijeron, somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, ¿quién? Jehú, prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones sin dejar ninguno de ellos. Y sigue leyendo y vas a ver la matazón que hubo. Y llegas al punto del versículo 18. Y Jehú se encarga de destruir todo el lugar donde adoraban a Baal. Y fue destruido Baal, fue destruido el lugar donde lo adoraban, y fue destruida la casa, y fue destruida Jezabel. ¿Sabes qué hicieron? A Jezabel la aventaron ahí por la ventana vamos a decir, del segundo piso. Cayó y los perros se la comieron, y se cumplió la profecía. Y por último quiero decirte una cosa. Luchar con el enemigo significa destruir las obras del enemigo. Escucha bien, luchar con el enemigo significa destruir las obras del enemigo, pero también implica destruir su simiente y sus frutos. Muchos se preguntan que por qué Dios mataba y destruía a los pueblos, incluyendo niños, a los que amamantaban. ¿Sabes por qué? Porque destruir al pueblo enemigo tiene que implicar destruir todo por completo, la simiente y los frutos de esa simiente. ¿Para qué? Para que no haya rastro, o para que no vuelva a levantarse una vez más ese enemigo. Y el llamado que Dios les ha dado a cada uno de ustedes se va a cumplir siempre y cuando ustedes se llenen de esa porción de la unción de Dios y comiencen a hacer y a llevar a cabo el llamado que Dios les dio a cada uno. Insisto, no tiene que ver con su función ministerial, todo tiene que ver con su actividad espiritual. Cuando Jehú destruye y matan a Jezabel, Jezabel tenía una mujer que se llamaba Atalía. Atalía es la destructora de los adoradores. Escucha bien, Jezabel, destructora de los profetas. Atalía, hija de Jezabel, era la destructora de los adoradores. Si tú lees en el capítulo siguiente, estábamos en el capítulo 10, en el capítulo 11, si no me equivoco, en el primer versículo, ¿qué dice? Atalía es su patrono. El versículo 1, ¿qué dice, Karen? Ahí está. Cuando se enteró que su hijo era muerto, destruyó ¿qué? Toda la descendencia. ¿Quién era su hijo? Ocosías. Destruyó toda la descendencia real. ¿Sabes cuál era la descendencia real? Los descendientes de David. ¿Sabes quién era David? El salmista por excelencia, el adorador por excelencia, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero curiosamente alguien por ahí, un solo descendiente, lo escondió y lo ocultó durante varios años. Este hombre se llamaba Joab. Joab significa alabanza. Este hombre vino y volvió a tomar el trono que le correspondía. ¿Te das cuenta de lo que hace Satanás? ¿Qué destruye? La palabra, la profecía y la adoración del pueblo de Israel.
Y yo sé que se va a encargar de querer destruir eso en tu vida. Si lo logra, estamos muertos, estamos fritos. Pero si te mantienes, Dios va a hacer grandes cosas a través de tu vida. E insisto, esto es para los que creen. No es para los capacitados, no es para los preparados, es para los que creen y entienden el llamado de parte de Dios. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor en esta noche?